Los gemelos Hal y Bill, polos opuestos que se detestan mutuamente, descubren un mono de juguete de su padre en el ático, y tras darle cuerda para que toque su tambor, empiezan a ocurrir varias muertes en extrañas circunstancias de las cuales el mono parece ser el responsable. Para librarse de él, los hermanos lo tiran al fondo de un pozo y cada quien continúa con su vida por caminos separados. Sin embargo, después de muchos años, el mono reaparece y los dos hermanos deben reencontrarse para ponerle fin a la maldición. El mono tenía todo para ser la gran película de terror de este año. Para empezar, está basado en el relato homónimo del maestro del terror, Stephen King, que no requiere presentación y de cuya obra se han hecho grandes adaptaciones para cine y televisión. Además, tiene como productor a James Wan, bastante curtido en películas de terror como la saga de Saw, Insidious o El Conjuro. Por si fuera poco, en la silla del director está Osgood Perkins, el hijo del legendario Anthony Perkins, que poco a poco se ha hecho un nombre en el género de terror, en especial gracias a la muy interesante Longlegs, que se estrenó en 2024. Y para rematar, el eje de la historia es un mono de juguete, tal vez uno de los muñecos más perturbadores que se han creado, ya que son conocidas las historias de personas que se despertaban sobresaltadas en la mitad de la noche, pues misteriosamente el mono se activaba y empezaba a moverse como si estuviera poseído por una fuerza sobrenatural. A pesar de lo bien que sonaba una película con todos estos ingredientes, el resultado se queda corto frente a las expectativas, pues no termina de cuajar, ya que no sabe muy bien qué hacer con el material original y termina contando una historia pobre y convulsionada que, como hicieron los hermanos con el mono, es mejor tirarla a un pozo para que no vea más la luz del sol. Antes de continuar, si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. No te quita mucho tiempo y nos motiva a seguir generando contenido. Las posibilidades de una película que gire en torno a un muñeco maligno son muchas, pues permite abordarlo desde el terror puro hasta la comedia con tintes de parodia. De eso hay numerosos ejemplos, aunque la saga original de Chucky encarna todo el espectro, pues las dos primeras películas eran de terror y lentamente empezaron a migrar más hacia la comedia, hasta el punto en que las últimas películas eran chistes con poco o nada de terroríficas. El mono podía haber sido un drama sobre traumas infantiles y de cómo esos temores irracionales hacia ciertos objetos de la infancia pueden convertirse en algo real. Pero en su lugar, Perkins optó por hacer una comedia ligera con algunas escenas sangrientas y un juguete aterrador. Por la razón que fuera, el mono solamente toma la premisa del relato de King y el nombre de algunos personajes, que no su personalidad ni antecedentes, pues en lugar de seguir de cerca la trama original se inventa una historia nueva que ni está bien estructurada, ni tiene unos personajes, ni desarrolla sus conflictos de manera exitosa. Por el contrario, la historia es tan absurda, exagerada y vacía que en algunos momentos resulta molesta e irritante y en otros mortalmente tediosa. Lo que nunca logra ser es aterradora, ni llamativa, ni por lo menos entretenida, lo único que se le pedía que fuera. El problema es que como comedia no funciona y se siente bastante forzada, mucho más cuando la trama no da para un largometraje, por lo que se ve en la necesidad de estirar la premisa inicial hasta el límite, haciendo que pierda impacto y cohesión. El mono hubiera sido más exitoso si no se hubiera desviado tanto del relato de King, y hubiera sido adaptado como un capítulo de la antología de 2006 basada en varios de sus relatos, pesadillas y alucinaciones, que evitaba destruir la historia a fuerza de estirarla hasta el absurdo. Incluso hasta cierto punto es más exitosa la película de bajo presupuesto que hace un par de años se hizo bajo la modalidad del programa de $1 de King, en virtud del cual autorizaba a cineastas principiantes para adaptar a cambio de $1 algunas de sus obras con fines no comerciales, ya que por lo menos esta adaptación sí buscaba ser aterradora y no se alejaba tanto del relato original. Lo que más miedo da de la película son las actuaciones, pero no porque transmitan angustia o terror, sino porque son perversas. Sin excepción, todos los personajes son caricaturas, y los actores no parecen tener ningún interés en hacer una buena interpretación.
El único personaje que se acerca a hacer algo es la madre del protagonista, a la que le falta un tornillo y hace unos apuntes bastante extraños sobre la muerte. Este personaje muere bastante rápido y su tiempo en pantalla es inferior a 10 minutos, así que no le aporta mucho a la película. 2 actores interpretan a los gemelos, uno para cuando están en el colegio y otro cuando son adultos. Y aunque no es una actuación en absoluto memorable, el actor que los interpreta en su juventud es infinitamente superior al que lo hace en edad adulta. Su interpretación de los gemelos es tan mala que el gemelo bueno parece como si todo el tiempo estuviera leyendo el libreto en la mano en voz alta por primera vez, sin ningún tipo de emoción. Y el gemelo malo es como si estuviera leyendo el libreto en voz alta, pero drogado. Un personaje que, además, visualmente es una especie de triste parodia del cuerpo. Y por la manera en que está escrito, resulta tedioso y no conecta nunca con la audiencia. Y a pesar de lo mal escrito que está, no es el peor de la película, pues ese dudoso honor lo tiene otro que está muy por su misma línea, que resulta aún más insoportable, y que en el aspecto visual tiene cierta reminiscencia al icónico punkero Joey Ramone. Con una trama tan floja y unas actuaciones peores, el filme termina convertido en una secuencia interminable de muertes absurdas que debería ser una especie de premio de consolación para la audiencia, que si algo espera de una película de este tipo es ver sangre a diestra y siniestra. Pero ni siquiera eso ocurre, pues por alguna extraña razón, las muertes se muestran en secuencias muy cortas y en su mayoría ni siquiera explícitas, de modo que ni siquiera permiten disfrutar de gore puro y duro, y la única explicación es que se editaron con la única finalidad de que la película llegara a una audiencia más amplia, pues su clasificación es para mayores de 15 años. Por eso es que El Mono termina siendo un chiste, una película para adolescentes, nula en el drama y tibia en el gore, que no puede verse como la película de terror que aparenta ser. El último acto de la película, que promete el enfrentamiento final entre los 2 hermanos y el mono, que se supone debería cerrar la historia y justificar la película entera, es nefasto. Chistes flojos que no dan risa, pero tampoco rabia, sino que hacen que el espectador sienta lástima de lo bajo que cayó la película. Giros que no llevan a ningún lado, y una muerte que ha sido preparada con gran esmero, pero que termina siendo simple, corta y fulminante, de manera que se queda en ascuas frente a la expectativa que tenía el espectador. Entre todo el desastre que es esta película, hay un elemento que llama la atención. Nos referimos a la extraña obsesión de los personajes con el libro de las revelaciones, pues repiten en diferentes momentos citas textuales de la Biblia, en las que se hace referencia al 4.º jinete del Apocalipsis: muerte. Aunque nunca se entiende por qué los hermanos, que no se han visto en años, repiten incesantemente el pasaje del 4.º jinete como si se tratara de una especie de mantra o de profecía, lo llamativo es que al final aparece, como no, el jinete cabalgando a paso lento por la calle del pueblo azotado por la maldición del mono tamborilero, que mira fijamente a los sobrevivientes mientras esperan que el semáforo cambie a verde. Una escena surrealista que es de lejos lo más interesante que tiene la película y que hace preguntarse por qué desaprovecharon tantas posibilidades que se podían haber desarrollado con gran éxito a partir de esa metáfora, en lugar de insistir en una historia tan mala. Una película de terror puede ser buena o mala, y puede que asuste o fracase en el intento, pero incluso las peores tratan de compensar una historia floja con escenas de gore gratuito. Pero acá no hay ni historia ni gore, de modo que el público ni se asusta ni se asquea, sino que experimenta algo mucho peor: se aburre. La última cosa que uno esperaría de una película que lo tenía todo para brillar. Eso es lo que da miedo, que los 95 minutos que dura la película se sientan como si fueran el triple. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.